Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Martínez Cadena del equipo 2. A nuestro equipo le tocaron los sensores de medición velocidad angular y lineal. El sensor que yo escogí fue el sensor de efecto Hall, el cual es un sensor de medición de velocidad angular. Este, bueno, primero que nada, vamos a empezar con el principio físico de funcionamiento. Hice un pequeño esquema para poder simplificar un poco el proceso. Bueno, como podemos ver en el esquema, el imán gira junto con un eje del motor. El sensor que está fijo detecta un campo magnético al pasar. Esto genera un pequeño pulso de voltaje. Así que el sistema cuenta la cantidad de pulsos eléctricos por segundo para calcular exactamente cuál es la velocidad angular del motor. Este, Continuamos con las características técnicas. En primer lugar, podemos ver que tiene un rango de medición muy amplio que va desde 0 hasta 10.000 RPM. Sus alimentaciones eléctricas es de muy bajo consumo, operando con tan solo 3.3 volts a 24 volts de corriente directa. Y por último tenemos la onda cuadrada digital. Al ser digital, puede leerse directamente con un microcontrolador o con un PLC. Y pues sí. Aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de cómo se vería en la vida real. Este es un sensor TMAG 5253 de la empresa Texas Instruments. Y pues aquí también podemos ver el esquema de cómo se vería más o menos. Pues ahora tocan las características estáticas y dinámicas. Primero tenemos las características estáticas, que sería repetibilidad. Al ser un sensor de estado sólido, no tiene piezas mecánicas que hagan fricción. Esto significa que detecta el imán exactamente a la misma distancia y su posición, manteniendo su precisión a lo largo de los años sin desgastarse. Y de la parte de características dinámicas tenemos la frecuencia de respuesta. Esta tiene un tiempo de respuesta de microsegundos. Esto le permite reaccionar casi instantáneamente cuando el motor acelera o frena de golpe, garantizando que no se pierda ni un solo pulso en la lectura. Para finalizar, me gustaría platicarle algunos de los ejemplos en los que se puede llegar a usar este sensor. Se usa principalmente para frenos ABC, donde mide la ABS, perdón, donde mide la velocidad de cada rueda. Si detecta que se bloquea, libera presión del freno para evitar derrapes. También lo podemos ver mucho en bandas transportadoras, donde asegura que el motor mantenga una velocidad constante sin importar si la banda va vacía o lleva la carga que se diseñó para llevar. Y como último ejemplo, tenemos las lavadoras modernas, que controla exactamente a cuántas revoluciones por minutos debe girar la tina durante el ciclo de lavado. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Alberto Torres Ramos, soy del equipo 2. La variable que le tocó a mi equipo fue la velocidad lineal o angular y el sensor que yo elegí para explicar esto es el encoder rotativo. Ahora bien, ¿qué es un encoder rotativo? Es un transductor electromecánico que convierte el movimiento angular de un eje en una señal eléctrica, digital o analógica, interpretable por un PLC. El encoder rotativo incremental es el más usado por su sencillez, resolución y bajo costo. Eh, el encoder es un disco unido a un eje que gira y pues al girar unos sensores detectan el paso de secciones opacas y transparentes o dependiendo del sensor también pueden ser polos magnéticos y estos generan pulsos eléctricos. Entonces mientras más rápido gira el eje, más pulsos se generan por segundo. Ahora técnicamente, un encoder rotativo industrial maneja resoluciones de cientos hasta miles de pulsos por revolución. Opera con alimentación de 5 a 30 volts y puede girar hasta 6.000 RPM, entregando su señal en cuadratura A y B.
Al no tener contacto mecánico, el encoder ofrece alta repetibilidad y mínima histéresis. Y en cuanto a su dinámica, responde en microsegundos, lo que lo hace ideal para lazos de control en tiempo real. El encoder entrega dos señales, A y B, que están desfasadas de 90 grados. Contando los pulsos sabemos cuánto giró el eje y comparando A y B sabemos hacia qué sentido gira. Algunos modelos también añaden una señal Z que marca una vuelta completa, aunque no todos. Y para calcular la velocidad, lo que hace el controlador, lo que hace es que el controlador cuenta los pulsos en un tiempo conocido y luego los divide entre la resolución del encoder. Así obtenemos la velocidad angular en RPM. Y si lo multiplicamos por el radio de la rueda, obtenemos la velocidad lineal. En cuanto a aplicaciones industriales, se puede encontrar en servomotores, bandas transportadoras, máquinas CNC y robots. Básicamente cualquier sistema que necesite saber qué tan rápido y hacia dónde gira va a necesitar un encoder rotativo. Algunas ventajas y limitaciones es que tiene una salida digital directa, lo que lo hace fácil de integrar en PLCs y variadores. Tiene una alta resolución con buena relación costo-desempeño. La variante magnética resiste polvo, humedad, aceite y vibración. En cuanto a limitaciones, pues el incremental pierde referencia sin alimentación. A muy alta velocidad la frecuencia de pulsos puede superar al contador o al PLC. Y el óptico es más sensible a la suciedad de vibración que el magnético. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. De mi parte, vamos a presentar lo que es un taco generador. El taco generador es básicamente un pequeño generador eléctrico, el cual consta de un rotor, el cual puede ser o una bobina o un imán, el cual va a ir acoplado mecánicamente al eje que nos interesa medir su velocidad angular. Esto es pura inducción electromagnética, siguiendo la ley de Faraday. Cuando el eje rota, gira dentro del campo magnético y se induce un voltaje. Lo interesante es que este voltaje es proporcional a la velocidad angular del eje mediante la siguiente relación que se puede ver en pantalla, la cual nos dice que el voltaje es igual a la velocidad angular multiplicada por una constante K que va a depender de cada taco generador. Existen taco generadores tanto que la señal de salida es tanto en corriente directa como en corriente alterna. Algunas características técnicas de modelos que podemos ver en el mercado. Su rango de medición oscila entre los 0 y 6.000 revoluciones por minuto. Y algunos modelos industriales pueden llegar incluso hasta los 12.000, pero estos son la excepción. La sensibilidad, o bien la constante K de la cual hablé anteriormente, va desde los 7 a los 60 milivoltios por revolución por minuto. Este sensor tiene una precisión un poco baja, pudiendo llegar incluso al 1% de rango de error. Y algunas contras al uso de estos sensores es que, bueno, primero, pueden presentar la señal de salida, puede presentar cierto rizado, el cual puede influenciar en la medición precisa. O bien al trabajar en diferentes temperaturas, esta deriva térmica puede influenciar en el voltaje de salida. Características estáticas y dinámicas. En lo estático, bueno, como bien dije, la linealidad, como pone la ecuación, es una ecuación completamente lineal. Y es un sensor bastante repetible. Se pueden hacer varias mediciones y va a tener buena accuracy. En lo dinámico, destacamos el tiempo de respuesta. Este, mm, Al ser una relación tan lineal como dijimos antes, el voltaje de salida va a reaccionar muy rápidamente a los cambios de velocidad, llegando al orden de los milisegundos. Y bueno, tiene un ancho de banda amplio, que bueno, va a seguir las variaciones rápidas, ideal para el control en tiempo real. Bueno, y algunas de estas aplicaciones que vamos a encontrar en la industria, sobre todo en bandas transportadoras o incluso en máquinas de fresado y tornado. En modelos más antiguos se pueden encontrar este tipo de sensores para ir midiendo la velocidad de giro del torno y la fresadora. Muchísimas gracias. Y bueno, por último tenemos el radar Doppler, que bueno, usa el principio físico de funcionamiento, el efecto Doppler aplicado a ondas electromagnéticas. El radar emite una señal de frecuencia conocida y estable. Al chocar con un objeto en movimiento, la onda se refleja y regresa con una frecuencia distinta. El sistema mide esa diferencia, la frecuencia Doppler, y la relaciona directamente con la velocidad del objetivo. La fórmula sería frecuencia Doppler es igual a 2 por la frecuencia medida por la velocidad por coseno del ángulo y entre la velocidad de la luz. ¿Cómo se genera la emisión? El radar emite una onda de microondas de una frecuencia conocida. La onda incide sobre el objeto en movimiento y se refleja. El receptor capta el eco con la frecuencia desplazada y el sistema calcula a partir de la diferencia de frecuencia.
Luego tenemos las características técnicas, que sería frecuencia de operación de 10 a 77 GHz, rango de velocidad de 0 a 320 km por hora, presión típica más menos 0.1 menos 1 km por hora, alcance de detección hasta 450 metros y medición sin contacto. Tenemos las características estáticas y dinámicas, que sería las estáticas serían no linealidad angular, resolución en frecuencia, repetibilidad alta. Dinámicas, respuesta casi instantánea, amplio ancho de banda, ambigüedades a alta velocidad. Ejemplos de aplicaciones: radares de tráfico, meteorología, ecografía Doppler y bandas y vehículos industriales. Muchas gracias por su atención.